Saludamos al doctor Paul Granda. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca y promotor del proyecto Tranvía. Doctor Granda, el asambleísta Bruno Segovia, miembro de la Comisión de Fiscalización, así como Fernando Villavicencio, el presidente de esta comisión, ha hecho una serie de declaraciones públicas anticipando de que se está abriendo una investigación en la Asamblea. Se ha hecho, de hecho, una investigación preliminar antes de pedir la comparecencia de varios actores y se ha emitido un documento denominado Informe de Proceso de Fiscalización Proyecto Tranvía Cuatro Ríos de Cuenca. De lo que usted ha visto, ha escuchado, ha conocido, ¿cuáles son sus primeros comentarios? Bueno, en primer lugar, Gustavo, muchas gracias. Algunas imprecisiones. Mire, mi afán no es polemizar. Yo creo que un proyecto de estas características que las primeras noticias respecto al tranvía ya fueron hace aproximadamente 12 años, cuando luego de haber dado continuidad a los estudios de PADECO, recordará usted los famosos estudios de PADECO que se realizaron en materia de transporte en la ciudad de Cuenca. Estoy hablando desde el año 1999, es decir, más de 20 años. Y luego la actualización de estos estudios con apoyo de Naciones Unidas decía que era imprescindible implementar un sistema de transporte público integrado y que debería tener una gran troncal que tenga capacidad mucho más grande o mucho más amplia, digamos, de movilizar personas en la ciudad de Cuenca. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía en el año 2009, y voy a ir haciendo algunas puntualizaciones de esas imprecisiones, se hace un estudio de prefactibilidad que determina, obviamente, y ratifica la necesidad de la implementación de un sistema de transporte público con mayor capacidad. Y se hace un estudio de factibilidad, dando continuidad a la prefactibilidad que lo realiza el propio municipio, un estudio de factibilidad con recursos no reembolsables del gobierno francés. Es decir, primera imprecisión, no es verdad que a Cuenca se le ha regalado unos estudios o que una empresa privada ha hecho los estudios porque, digamos, tuvo buena voluntad con Cuenca. No, se generó una gestión de recursos no reembolsables por 600.000 euros, más o menos $900.000, que fue lo que costó esos estudios de factibilidad. Y en esos estudios de factibilidad se hace un estudio comparativo entre diferentes modalidades de transporte que se podrían utilizar para constituir esta línea troncal. Se hace un estudio de metro, se hace un estudio de tranvía, se hace un estudio de BRT, que es el sistema de buses articulados, o estos que se conocen en Guayaquil tienen nombre específico, se llama el trolebús en Quito, digamos, es el sistema BRT, y obviamente la implementación o el fortalecimiento del sistema Guayaquil, la convencional. metrovía se refiere usted. Exactamente, y en Guayaquil la metrovía. Se hace en estos estudios de factibilidad ese estudio comparativo y se establece de que efectivamente desde el punto de vista de proyección del crecimiento de la demanda del transporte, un sistema de tranvía moderno de las características que tiene Cuenca era la mejor opción, pero es un estudio finalmente de factibilidad. Y luego se hacen los estudios de ingeniería. Lo hace una empresa española, segunda imprecisión, porque se dice que solamente los franceses han hecho y que estuvo dirigido para que luego Francia construya. No es cierto. Luego hacen los españoles un estudio de $3.800.000 con recursos del gobierno nacional, del Instituto de Preinversión, que ratifica, entre otras cosas, la implementación del tranvía y ya entra en un estudio de ingenierías. Ahora, doctor Granda, tenemos que referirnos necesariamente a lo que dicen los legisladores actualmente, pues es un proceso de investigación que se abre. Ellos hacen alusión, lo hizo Bruno Segovia en declaraciones para este medio, de que el proyecto fue oficialmente decidido en una sesión del Consejo Cantonal el 28 de diciembre de 2012 y todos efectivamente lo recordamos que fue así. Y Bruno Segovia señala, comenzó con un estudio de prefactibilidad con un engaño que se le hace a la ciudad. Estoy citando palabras textuales, que yo diría, decía Segovia, con un botín, con un uso como un botín político por parte del alcalde Granda. ¿Puede tener razones en esto, en algún sentido, con algún alcance, en alguna medida, Bruno Segovia? Mire, yo creo que no entiendo, o sea, digamos, las palabras en función de que el proyecto se aprueba como un botín político. No lo comprendo. Que se lo El pretendía proyecto, utilizar como un botín político, eso es lo que dice. el proyecto fue aprobado por una asamblea cantonal con la presencia de más de 2.000 representantes de los diferentes barrios de la ciudad de Cuenca. Digamos, hubo un proceso de planificación participativa. Es verdad que nosotros planteamos como una solución, digamos, a este problema que planteaban los estudios de PADECO, digamos, la posibilidad de la implementación
implementación de un tranvía, lo planteamos en el 2009. Cuando uno plantea una oferta de campaña, obviamente uno tiene que procurar cumplirla, o si no la oferta de campaña es demagogia. Entonces, digamos, si nosotros planteamos con un fundamento técnico la posibilidad de que se pueda implementar un tranvía, debíamos buscar en el transcurso de nuestra administración de que se implemente el tranvía. Evidentemente, si los estudios, Gustavo, y en el caso mío particular, si los estudios me decían en la prefactibilidad o en la factibilidad, no es viable un tranvía, yo le hubiese dicho a la ciudad de Cuenca, miren, nos equivocamos en la propuesta, es viable un sistema BRT o es viable un sistema de metro, pero de ninguna manera el proyecto, cuando empieza a desarrollarse con un contenido técnico, con profesionales a nivel mundial de la mayor experiencia que empiezan a desarrollar los estudios, digamos, la prioridad era política. De ninguna manera, si yo hubiese tenido información técnica de que el proyecto no era viable, no lo hubiésemos hecho, yo lo hubiese dicho a la ciudad de Cuenca de manera transparente y honesta, ¿sí? El 28 de diciembre, el Consejo Cantonal lo que hace es aprobar el tramo del crédito que le correspondía a Cuenca asumir. Y ahí es la siguiente imprecisión, lamentablemente, del asambleísta. Dice que el financiamiento del tranvía, digamos, viene de una empresa privada, de un banco privado. No es cierto, no es cierto. Yo le pregunto, Gustavo, es una reflexión tan sencilla y simple como la siguiente. El Banco de Guayaquil presta el 0% de interés a sus accionistas inclusive, o el Banco de Pichincha, cualquier banco de la ciudad, del país. No, imposible. Este es un crédito al 0% de interés, con 5 años y medio de gracia y 15 años de plazo para el pago del crédito. Es de gobierno a gobierno. Es un protocolo suscrito entre el gobierno de la República de Francia y el gobierno de la República del Ecuador. Doctor ¿Cómo se Granda, instrumenta el crédito? hablando de precisiones, ¿puede o no puede resultar esto relevante en todo este proceso que se abre para investigar el pasado? ¿En qué momento se convirtió en un proyecto suyo el de el tranvía para la ciudad de Cuenca? Las primeras declaraciones públicas que recordamos se hicieron con respecto a un tranvía fue tras un viaje de Marcelo Cabrera a la ciudad de Lyon, en Francia, en donde había visto ese proyecto, le había gustado. Estamos hablando aproximadamente del año 2005-2006. Mire, yo ese antecedente no lo conozco, pero en el caso nuestro hicimos un análisis en la campaña electoral del 2009. Yo incluso, le digo francamente, yo fui concejal, recordará usted, desde el 2007 y fui vicealcalde, inclusive jamás había escuchado la posibilidad de implementación de un proyecto tranvía, pero más allá de que haya sido un proyecto que haya sido ideado, que haya sido la primera aproximación en el año 2005, que hace referencia usted, sí, es probable que sí, pero para nosotros, obviamente, en el radar apareció en la campaña del año 2009. Vimos como una opción, como una alternativa, y esa fue una propuesta política de gestión del gobierno local, la implementación de un sistema moderno de transporte público que le llamamos tranvía, ¿no? Ahora, vayamos a la razón por la cual la Comisión de Fiscalización asume este tema. Los dos legisladores señalan, me refiero al presidente de la Comisión de Fiscalización y a Bruno Segovia, el asambleísta Suayo, que se han motivado ellos a investigar algo que no se lo hizo antes a través de los canales legales. Señalan que sí, hubo informes de Contraloría, hubo denuncias, hubo excitativas desde el propio municipio de Cuenca, pero estas siempre encontraron un freno entre las autoridades de control en Quito, que más bien, en vez de investigarlo, se encargaron de desvanecer o dejar caducar estas denuncias. Mire, yo le voy a hablar en el caso que se hace referencia a nuestro periodo. Es decir, hay 5 informes de Contraloría, Gustavo. Esos 5 informes de Contraloría, los dos primeros, abordan nuestra administración y nuestra gestión, porque obviamente el proyecto ha durado los años que han durado y los otros 3 informes ya se refieren más al proceso constructivo. Puedo hablar de los 2 informes. Los 2 informes emiten una serie de recomendaciones a la administración municipal que obviamente tenía que asumirlos mi sucesor, el ingeniero Cabrera, y luego el ingeniero Palacios. Sin embargo, digamos, lo que sí le puedo decir es que esas observaciones, aunque en algunos casos no estábamos de acuerdo, no eran observaciones de fondo, es decir, eran observaciones más de carácter formal. Entonces, el proyecto fue bien desarrollado. Este es un proyecto extremadamente auditado. Yo le garantizo que ni el Metro de Quito, que tiene una inversión sobre los 2.000 millones de dólares, ha recibido tantas auditorías como el tranvía de Cuenca. Y no solamente eso, como se generó un ambiente negativo al proyecto, porque eso es lo que pasó en la ciudad de Cuenca, políticamente hablando, se generó un ambiente negativo después de mi salida, digamos, de que el proyecto no servía, de que el proyecto por aquí, de que el proyecto por acá. Evidentemente, incluso llegó a la Fiscalía General del Estado 2 indagaciones.
que se hicieron y que no fueron de la noche a la mañana, fueron indagaciones que tomaron cerca de 3, 4 años. Las dos archivadas porque no existe fundamento alguno, ni existe ningún tipo de irregularidad, por lo menos de lo que representa mi administración, eso le puedo garantizar. Yo estaba revisando, inclusive fíjese usted, que hemos subido, como la ley nos exigía, los contratos y todo el proceso precontractual y contractual está en la página del CERCOP desde el año 2013. Entonces, es decir, hace 9 años está ahí los documentos, está ahí la información. Nosotros cumplimos con la normativa de manera transparente. Sin embargo, digamos, a mí me da la impresión que, como dicen en Quito, lamentablemente no todos, por supuesto, no la mayoría, como es provincia, Cuenca no merece que el Estado central le dé recursos no reembolsables, Cuenca no merece que el gobierno francés, como consecuencia de una negociación, se le dé un crédito al 0% de interés y resulta que, por ejemplo, proyectos como el de Quito, no digo que esté mal hecho, yo no puedo afirmar eso, que tiene además como contratista a Odebrecht y a un consorcio español, en donde el Estado le da 1.200 millones de dólares no reembolsables, resulta que ya no es tan observable. Es decir, me parece también una actitud, por decirlo Sí. menos, centralista, ¿no? Continuando con los procesos de revisión que se han hecho, doctor Ganda, hasta donde usted conoce y debe conocerlo porque de alguna manera esas expectativas iban directa o indirectamente también contra usted. ¿Qué sucedió con aquella excitativa tanto pública como a través de los canales regulares que hizo el municipio de Cuenca, administración de Marcelo Cabrera, en el 2016, pidiendo a la CERCOP, a la Procuraduría, a la Fiscalía, que investigue todos los procesos, empezando por los estudios y contratos originales del tranvía? Eso se archivó, Gustavo. Es decir, la Fiscalía inició un proceso de investigación, si es al que usted se refiere, y ese proceso fue archivado porque no tenía razón y no habían elementos ni sustento para decir que existía algún tema sospechoso siquiera. Mire, Gustavo, yo le puedo decir una cosa. Nosotros actuamos con mucha rigurosidad en el proceso del tranvía y en todos los procesos contractuales que impulsamos desde el municipio, porque esa es nuestra característica. No digo que sea perfecto, puede haber algún error, puede haber alguna dificultad, pero de ninguna manera, digamos, alguna mala intención o mala fe. Todo lo contrario, nosotros hicimos y cumplimos con lo que establecía la normativa vigente, fuimos muy exigentes. Es decir, además, no tuvimos problemas, como le digo, en publicar toda la información en el CERCOP. Es decir, es una información pública. Yo le mandé un mensaje antes de esta entrevista que le mandé 3 enlaces en donde usted podrá dar un clic y va a ver todo el proceso precontractual y contractual. Y yo puedo responder hasta donde fui alcalde. Es decir, hasta mayo de 2014 puedo responder respecto de la administración, no solo del tranvía, sino de todos los proyectos de la ciudad de Cuenca. ¿Qué decir Y en mire, cuanto a la transparencia en el manejo de fondos, en la parte financiera de las contrataciones? No van a acusaciones directas a conclusiones los legisladores. Ellos mismos lo han dicho en declaraciones de que no tienen conclusiones y que recién empezarán realmente a investigar el tema, pero sí hablan de un proyecto que se lo presupuestó en un valor cercano, apenas por encima de los $200,000, que terminó costando a la ciudad aproximadamente 300,000 o algo más. 200 millones, Perdóneme, el presupuesto fue 232 millones sí, y eso perdóneme por fue la confusión en las cifras. el Hablamos de lapsus. millones, correctamente. Sí, es 232 millones fue el monto total de la contratación y es el monto del financiamiento que logramos nosotros gestionar. Un proyecto no es viable si solamente es viable técnicamente, sino también financieramente. Entonces nosotros obviamente cerramos el pool de financiamiento para que pueda ser viable. El valor que representa un incremento, yo lo conozco, por supuesto, no de manera muy puntual o detallada, no ejercía yo la alcaldía, pero porque estuvimos nosotros en el Ministerio de Transporte un año y precisamente cuando el proyecto estaba parado, tuvimos una reunión con el alcalde Cabrera, le ofrecimos todo el apoyo, todo el respaldo, porque no podía quedarse un proyecto de estas características botado, parado en fierros o en rieles en el centro histórico. Entonces se logró rehabilitar, se le dio todo el apoyo financiero, económico y técnico, incluso logramos nosotros traer expertos de Naciones Unidas para que ayuden en el proceso de gerenciamiento y destrabar los nudos críticos en este proceso constructivo y se concluyó la obra. Ese incremento, obviamente, entiendo yo que son los cambios de diseño en el centro histórico, en la quebrada de Milchichí o en la bajada de la zona de Milchichí,
y otros elementos, pero no le podría yo dar con detalle, que creo que no me corresponde y le corresponde a la administración que nos sucedió. Sin embargo, de aquello, lo que sí nuestra labor fue cuando estuvimos en el Ministerio de Transportes dar todo el respaldo, porque no podía una inversión de 230 millones de dólares y además de un tranvía que es moderno, que es de última tecnología, que es un tranvía que ya quisiera tenerlo cualquier ciudad del mundo del tamaño de la ciudad de Cuenca, que lo tiene Medellín, que lo tiene Río de Janeiro, dejar que fracase en nuestra ciudad. Otra de las críticas de los legisladores es la forma en que se jugó con las cifras, particularmente en cuanto a las proyecciones de cómo iba a servir a la ciudadanía el tranvía. Proyecciones que hablaban de transportación de 120,000 personas diarias, que por supuesto Viajes. sirvieron para corridas financieras, para evaluaciones de la factibilidad del proyecto, que luego bajaron hacia la mitad y que en la práctica, señalan los legisladores, dando cifras concretas, no llegan a ser más allá de 10,000 personas diarias en un momento pico. Sí. La realidad de lo que yo he podido investigar este momento son 15.000 viajes, porque en materia de transporte no se habla de personas, sino se habla de viajes, porque una persona puede ir y regresar, que es lo habitual y lo normal, digamos, va a su trabajo, regresa a su casa. Son 15.000 viajes los que este momento está haciendo el tranvía. ¿Cómo se proyectó? De lo que yo he revisado los estudios, y créame, Gustavo, que lo he hecho con minuciosidades, incluso estos estudios es sujeto de una tesis de doctorado que yo tuve la oportunidad de escribir en el año 2017 y realmente revisé a profundidad los estudios, pero con muchísimo detalle, hasta la letra pequeña, como se suele decir. Parte de una hipótesis fundamental, que es la integración de un sistema de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe haber competencia del tranvía ni con la línea 100 ni con ninguna otra línea de transporte convencional o de buses convencionales en Cuenca. Con esa hipótesis es que se estima entre 90.000 y 120.000 viajes diarios. Lamentablemente no se ha integrado el sistema. Si usted observa, el tranvía está compitiendo con la línea 100. Se estima que la línea 100 está transportando entre 15.000 y 20.000 pasajeros, o perdón, viajes diarios. Es decir, si es que solamente existiría la integración con la línea 100, estamos hablando de más de 30.000 a 35.000 viajes diarios. Haga de cuenta que si se integran las otras líneas que estaban programadas y que están constando en los estudios del tranvía, sí creo yo que fácilmente podremos superar los 60, 65.000 viajes diarios, con lo cual se cubriría el punto de equilibrio y no existiría la necesidad de un subsidio operacional. Pero lamentablemente eso no ha sucedido. Esa es una tarea que tiene que impulsar la administración actual, es una tarea que está escrita desde el 99, 1999, con los estudios PADECO y que lamentablemente no se ha concretado. Es evidente, doctor Granda, que usted mantuvo una relación cercana con Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, incluso desde que fue vicepresidente y en las ocasiones en que fue candidato, usted no lo ha ocultado. Lenín Moreno retribuyó ese apoyo suyo poniéndole en posiciones expectantes dentro de su administración. Lenín Moreno, en más de una ocasión, si no recuerdo mal, 3 o 4 veces en declaraciones públicas, pidió aquí en la ciudad de Cuenca no mirar atrás y doblar la página del pasado del tranvía. ¿A qué atribuye usted esta actitud del presidente Moreno, que en definitiva sugería, y con el poder que un presidente tiene, era suficiente como para desincentivar acciones de fiscalización, de auditoría? Yo entiendo que el afán de la expresión del expresidente era más bien en el sentido de concretar y concluir la obra. Digamos, miren, no se ha detenido los procesos de auditoría tanto de la Contraloría como tampoco se detuvo las indagaciones penales. No recuerdo yo las fechas si coincidían o si estas ya se cerraron antes, incluso las auditorías, por ejemplo, las primeras de Contraloría ya se cerraron mucho tiempo antes, digamos, de la expresión del presidente, lo que yo creo que todos queríamos. Y creo que incluso la administración en ese momento del ingeniero Cabrera lo que quería era concluir la obra y empezar a operar. Es decir, yo creo que las bondades del proyecto están ahí, es decir, no son ocultas esas bondades, lamentablemente no hemos sabido operar de manera adecuada. Y todo este tipo de cosas que suceden con estas especulaciones, imprecisiones que se plantean, yo no sé qué sentido tienen, Gustavo. El proyecto ha sido muy auditado, pero si se tiene que seguir auditando, no 11 años, 12 años, como ha pasado con el tranvía, sino 12 años más, bueno, habrá que seguir auditando 12 años más. En mi caso personal y en lo que tiene que ver con nuestra administración, yo no le tengo temor a las auditorías. Lo que sí tengo temor es a la manipulación,
a la actuación subjetiva de muchas instituciones que se dejan presionar por el poder político de turno. Eso sí tengo temor porque lo he visto en carne propia, me ha tocado sobrevivir en carne propia, digamos, ese tipo de cosas y hasta ciertas persecuciones e ineficiencia del sistema judicial. Pero en estricto sentido, si se actúa con objetividad, se actúa por derecho, que se audite y que se lea los documentos las veces que sean necesarias. Pero mi pregunta es, ¿alguien ha revisado los documentos con detalle? ¿Alguien ha ingresado a las páginas del CERCOP a ver el proceso precontractual y contractual? Es voluminoso. Eso no se hace en un día. Bueno, pero alguien lo ha eso es hecho lo en que realidad. pretenden hacer los legisladores. Van 12 años. Esta Solamente fiscalización una que cosa, pretenden hacer Gustavo. desde la Asamblea, doctor Granda, trasciende su administración, va más allá. También se está o se va a investigar y auditar el periodo en que este proyecto estuvo dirigido por la siguiente administración de Marcelo Cabrera. Y empiezan ellos denunciando la actitud también de Marcelo Cabrera, quien hizo su campaña oponiéndose a la construcción. Sin embargo, ganó y a los pocos días estuvo en Francia ratificando el proyecto. ¿Cómo ve usted ese capítulo? Mire, yo creo que hay que diferenciar. Lamentablemente, la política en el Ecuador se ha tornado, y yo no sé, usted me sabrá decir con mayor precisión si así ha sido siempre, digamos, pero siempre hay tintes demagógicos, es decir, en donde se dice una cosa y se hace otra. Digamos, el tema es que la fuerza del proyecto, en el caso concreto del tranvía, tiene tanto sustento técnico. Además, no solamente un sustento técnico en particular del tranvía, sino esa es la tendencia mundial en materia de transportación, ir a tecnologías limpias, que no contaminan, que son accesibles para las personas con diferentes capacidades, que son amigables para las personas de la tercera edad. Digamos, esa es la tendencia mundial. Y eso es inevitable, digamos, Cuenca no puede parar la tendencia mundial, sería, digamos, impensable. Lamentablemente se ha utilizado el proyecto políticamente para una u otra posición en función de una u otra circunstancia. Entonces, lamentablemente lo que termina perdiendo y quien termina perdiendo es la ciudad. Porque un proyecto de las características del tranvía, que debería estar siendo aprovechado al 100%, que debería ser ya la columna vertebral de un sistema integrado de transporte, es manoseado, perdónenme que utilice esa palabra, finalmente es manoseado a diestra y siniestra en función de intereses y coyunturas políticas. Y claro, por medio hay personas. Y en el caso mío particular, Gustavo, esa es una actitud, hemos conversado sobre este asunto, personal y familiar, frente a cualquier inconsistencia, frente a cualquier duda, yo voy a comparecer. Yo estoy aquí. 12 años después del inicio del proyecto, aquí estoy. Es decir, y aquí estaré siempre. Aquí puedo darle la dirección de mi casa, mi número de teléfono sigue siendo el mismo. Porque hicimos las cosas de manera correcta. No perfectas, puedo decir, porque nadie es perfecto, ni nada es perfecto, pero aquí estamos, hicimos las cosas de manera correcta para que la ciudad tenga un servicio de transporte público digno que favorece al 70% de la población. No es menor eso. Es un derecho fundamental, además que tiene que estar garantizado. Al hablar de hechos del año 2012, doctor Granda, entendemos que se habrán superado ya algunos plazos o estarán muy próximos a plazos que no permitan ya fiscalizaciones o auditorías por que las cosas, si así funciona en derecho, o prescriben o caducan. Así es, pero más allá de eso, como le digo, en este proyecto, yo quisiera, y quizás de pronto alguien con una curiosidad y con una gran capacidad de investigación, puede comparar cuánto se ha auditado el tranvía versus cuánto se ha auditado el metro, cuánto se ha auditado el metro cable de Guayaquil, para hacer una especie de comparativo. ¿Cuánto se ha auditado la administración de Paul Uranda, la administración de Marcelo Cabrera, la primera, la segunda, la de Fernando Cordero? Y veamos, eso es fácil sacar la información. La administración de Paul Uranda ha sido extremadamente auditada y en ningún caso hemos tenido ningún problema, mucho menos de índole penal, ni siquiera civil. Entonces, mire usted, Gustavo, o sea, este proyecto, el tranvía, debe ser uno de los proyectos más auditados en la historia del país. Pero En la no se historia del puede país. sacar otra correlación. La cantidad de auditorías van también en la medida de la cantidad de dudas y problemas. Digamos, no necesariamente, lamentablemente en este país, ¿no? Usted verá que hay muchas ciudades de ciertas regiones del país que ni siquiera son auditadas. Es decir, eso no quiere decir que no exista problemas. Yo, por mi lado, como actitud personal, Gustavo, no tengo problema en las auditorías, en tanto y en cuanto sean objetivas, sean justas, sean hechas de manera profesional y técnica. Yo no tengo problema y he enfrentado al menos unas 50, 60 auditorías de la Contraloría General del Estado. Uno cuando llega a ser funcionario público, y perdóneme, ese es uno de los reproches que me hago personalmente, resulta que quedas atado 10, 15, 20 años más
digamos, a que tengas que estar respondiendo a Contraloría y a cualquier tipo de duda. Entonces, claro, prácticamente uno después de ser funcionario público no tiene vida, no tiene derecho a hacer su vida, digamos. Pero bueno, son gajes del oficio y hay que enfrentarlas. Y yo en ese sentido, Gustavo, y aquí estoy. Es decir, no me he ido a ningún lado, estoy aquí, no me voy a ir, voy a enfrentar todos los temas injustos que me ha tocado enfrentar. Y si es que hay imprecisiones o apreciaciones que no son correctas o justas o precisas respecto, en este caso, al proyecto tranvía, aquí estoy. Entonces me ratifico lo que le decía a Gustavo. Nosotros como actitud personal, incluso familiar, porque esto se fundamenta en principios y valores que llegan de casa y que son parte de su formación, nosotros estamos listos siempre y dispuestos, digamos, a que Claro. se El hagan punto es las ese. La investigaciones. Comisión de Fiscalización señala que llamará a los actores y de hecho usted estará allí entre los primeros llamados a la Comisión de Fiscalización. Está listo para asistir y contar quizá esos entretelones que pocos conocen. Segura, y como lo he hecho en todo momento, ¿sí? En tanto y en cuanto se garantice objetividad, porque si hay ya predisposición y conclusiones anticipadas con información, como por ejemplo decir que el tranvía estuvo dirigido para una contratación, ¿qué sentido puede tener no es una investigación objetiva? Porque no es verdad, porque no es que una sola empresa ha hecho los estudios, porque no es que el financiamiento viene del sector privado o de la banca privada, eso no es cierto. Entonces, si es que ya hay una predisposición y esto es parte de, nuevamente, el manejo que se ha hecho de un proyecto tan importante para la ciudad de Cuenca, más bien con intenciones políticas, yo ya no soy político, no estoy ejerciendo la política, no voy a ser parte, digamos, de un montaje de esas características. En tanto y en cuanto se garantice la objetividad, eh, digamos, uno está dispuesto a dar toda la información. Si usted me dice, Paul, mándeme todos los estudios del tranvía que usted tenga, yo le mando inmediatamente en un CD para que usted los tenga, como le he hecho llegar la información anticipadamente a esta Para entrevista. finalizar, doctor Granda, cuéntenos y comente a nuestra audiencia cómo está su situación por el otro juicio al que se le siguió, el otro proceso relacionado con el IES y su relación con lo que se denominó en el Ecuador como el caso Hospitales. Entendemos que de prisión domiciliaria se le cambió a usted a medidas cautelares. Así es, pero mire, con unos detalles interesantes, Gustavo. La Corte Nacional de Justicia que hizo este cambio de medidas, una medida totalmente injusta la que se me impuso, digamos, y además totalmente atentatoria con los derechos humanos, que no tiene relación, no tiene proporción, digamos, al caso inclusive, o a la investigación, o a los hechos que no existen, porque no existe motivación ni fáctica ni jurídica para haberme iniciado este proceso. La Corte Nacional dice eso. Dice en su sentencia, al señor Granda se le vinculó sin fundamento. Al señor Granda se le llamó a juicio sin fundamento. Solamente aquí no dice esto la Corte, pero lo voy a decir yo. Supuestamente con la persona que habría tenido yo una reunión política, se le sobreseyó y yo sigo siendo parte procesal en un juicio. Digamos, el juicio ha avanzado muy lentamente, digamos, no como yo hubiese aspirado, siempre estamos no presionando, pero sí exigiendo celeridad y oportunidad en la justicia, pero lamentablemente esto no sucede, ¿no? Sin embargo, Gracias, doctor Granda. esta sentencia es importante, Gustavo, porque reconoce efectivamente las violaciones y reconoce que no existió fundamento para vinculárseme a ese Bien, proceso. más adelante, una vez que avancen estas investigaciones de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y se llegue a conclusiones, le invitaremos nuevamente para hablar a fondo sobre estos temas, doctor Granda. Gracias por su presencia. Y sobre los temas que sean necesarios, Gustavo, siempre estamos dispuestos a contribuir, a aportar con ideas en beneficio de esta ciudad que queremos tanto, que es Cuenca. Gracias, Gustavo, y un buen día. Gracias a usted. El doctor Paul Granda fue alcalde de esta ciudad y fue el promotor del proyecto Tranvía.